damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tenemos como iglesia. Gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanos, papá. Gracias, papá, porque a ti te plació, Señor, injertarnos en el cuerpo, papá. Formar parte del cuerpo de Cristo, Señor, y es un honor, papá. Es un placer estar aquí, Señor. Es un placer poder pertenecer a tu cuerpo, Señor. Ser hermanos, papá, en esa sangre espiritual, Señor, que Cristo Jesús derramó por nosotros en esa cruz. Papá, hoy te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que vienen en camino, papá, por los que se retiraron, Señor, porque tú guardes sus vidas, Señor, que guardes sus mentes, sus corazones y sus pensamientos, papá, para que ellos, papá, sigan siendo formados, Señor, conforme a tu carácter, papá, y que tu propósito les sea revelado, Padre. Papá, también te pido por nuestros hermanos, Señor, los que estamos aquí, Señor, los que no pudieron asistir, Señor, que seas tú revelando tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y también a nosotros, Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, prepara nuestra mente y nuestros pensamientos, Señor, para que sean conforme a tu voluntad, papá. Y hoy te pedimos, Señor, que sigas conformando el carácter de Cristo en nosotros, Señor, que sigas escudriñando nuestro corazón, Señor, para ser cada día más que tú, Señor. Que saques a luz todo lo que está en la oscuridad, Señor, para que si hay algo que nosotros hemos puesto, papá, quitarlo, Señor, y que tú sigas formándonos, papá. Y que el deseo de nuestro corazón, Señor, sea siempre hacer tu voluntad, Dios. Hoy te pido, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, Señor. Que tu Espíritu Santo abarque todo nuestro ser, Señor, interior, Señor, nuestra mente y pensamiento, Señor. Que toda preocupación, papá, quede cancelada en el nombre de Jesús, Señor. Y que juntos a una voz te demos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder, porque tú te lo mereces, Señor. Y no te alabamos, Señor, por lo que nos puedas dar. No te alabamos por lo que nos has dado, Señor. Te alabamos porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la honra, toda alabanza, Señor. Y hoy en especial, Señor, hemos llegado, Señor, para alabar tu nombre, para bendecirte, para darte gloria, para darte honra, porque te lo mereces, Dios. Gracias, Señor, porque es un honor estar aquí, es un honor pertenecer a tu cuerpo, Señor. Y lo más hermoso que nos pudo haber pasado en esta vida y nos pasará, Señor, es haberte conocido. Eso es de gran valor para nuestras vidas, Señor. Y todo el tiempo estaremos agradecidos, Señor. Y te seguiremos dando toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Aún por encima de lo que pase, aún por encima de lo que nos dé, Señor. Tú eres Rey, tú seguirás siendo Rey por los siglos de los siglos, Señor. Y toda la tierra, todos tus hijos te alabarán, papá. Y te darán la gloria que tú te mereces, papá. Gracias, precioso Dios. Y hoy, Señor, en una misma mente, en un mismo espíritu, Señor, en un mismo corazón, venimos a darte toda la gloria, toda la honra, Señor, unidos como iglesia, Padre. Te venimos a dar lo que tú te mereces, papá. No hay mayor placer que darte gloria y honra, Señor, por ser el Rey. Te bendecimos, precioso Dios, y te alabamos, Señor. Te damos gloria, precioso Dios. Tú te mereces lo mejor de nosotros, Dios. Te mereces lo mejor, Dios.
gracias, Señor, porque somos santos, Señor. Somos santos, Señor, porque tú eres santo. Y si somos tus hijos, tenemos esa santidad en nuestras vidas. Señor, somos santos y con manos levantadas, Señor, en santidad declaramos que tú eres Rey, Señor. Somos santos, Señor. Que tu pueblo tengamos esa identidad en ti, Señor. Que si somos hijos tuyos tenemos esa santidad, papá. Y te adoramos, Señor. Porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, tu santidad, tu justicia, tu verdad. Es lo mejor que podemos tener, Señor. Tu Espíritu Santo habita en nosotros, Dios. El mejor regalo de nuestras vidas. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos y exaltamos tu santo nombre. Tú mereces gloria y honra, Señor, levantamos nuestras manos, exaltamos tu santo nombre. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande Dios, hacedor de maravillas, y no hay otro como tú. No hay Gracias, papá. Eres nuestro hermano. Es lo mejor que podemos hacer. No
hacedor de maravillas, Señor. Y todo nuestro ser, Señor, todo nuestro físico, papá, nuestros ojos, nuestro estómago, nuestras piernas, nuestros pies, todo lo que somos, aún físicamente, Señor, es una grande maravilla tuya, Señor. Y te damos gracias, papá, porque tú nos haces perfectos, Señor, aún físicamente, Señor. Tú nos diste vista, tú formaste nuestros ojos, Señor, nuestras manos, nuestros pies y todo lo que somos. Y somos grandes maravillas tuyas, hermosas y valiosas maravillas tuyas, Señor. Y hoy declaramos, papá, que tú eres el dueño de nuestro corazón, Señor. Lo mejor que podemos tener eres tu Dios, nuestro máximo amor. Te amamos, papá, nuestro máximo amor, nuestro amado, nuestro deseado. Eres lo mejor que podemos tener, Señor. Tú, solo tú, Dios. Te bendecimos, papá. Historia y pasión.
sabemos que todo lo que tú haces, lo haces con un propósito y lo haces para Dios. Y te bendecimos, papá, porque tú eres bueno. Porque tú sabes que lo mejor está en ti. Gracias, Dios, porque nos regresas a tu amor, nos regresas a tus brazos otra vez, papá. Y nos envuelves en tu amor, Señor. Nos envuelves, papá, en un abrazo. Y nos vuelves a decir: aquí estoy yo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi amor. Lo único que necesitas es mi amor. Y vuelves otra vez. Dios en mi corazón, encontré mi salvación. Gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Te amamos, Jesús. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios mío.
Aquí donde estamos, Señor, en tu presencia, Señor, podemos desnudar nuestro corazón. Podemos decirte cuál es nuestro temor. Podemos decirte cuál es nuestro mayor miedo. Podemos decirte que estamos frustrados una vez y siempre estás presente ahí, Señor. La mejor oración, Señor, no es con palabras elocuentes o con palabras hermosas para decirte, Señor. La mejor oración es cuando vienes a los pies de Jesús, desnudas tu corazón y le dices, no puedo más, pero sé que tú tienes un plan y un propósito mejor para mi vida. Tengo temores, tengo preocupaciones, tengo todo eso, pero lo pongo a tus pies. Y haz lo que tengas que hacer conmigo, haz lo que tengas que hacer, pero haz tu voluntad. Aún por encima de mí, haz tu voluntad. Aún por encima de lo que vaya, de lo que ven mis ojos, haz tu voluntad. Y el mejor lugar en el que podemos estar es en intimidad a tus pies. Y te adoramos, Jesús. Te bendecimos. Te bendecimos. A Dios que preguntado el corazón humillado, un corazón quebrantado a sus pies, rindiéndose. Aleluya, sí, Señor. Muy bendecidos por la vida de tus pies. Y gracias por llamarnos y poder estar en tu presencia, en tu intimidad. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
gracias por este tiempo que te podamos adorar y glorificar. Gracias, Padre, porque definitivamente, Señor, no hay mejor cosa que estar delante de ti, en tu presencia, porque en tu presencia, Señor, hay quebranto, Señor, tú nos conoces, a nadie más podemos engañar. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo que hay en nosotros, tú conoces nuestra intención. Tu palabra misma, Señor, nos expone. Tu palabra misma nos muestra nuestra realidad. Y estamos aquí, Señor, porque tú dices que donde están dos o tres, ahí estás tú en medio de ellos. Y aquí estamos, Señor, sabiendo y reconociendo que tu presencia está en nosotros, pero también está en este lugar. Señor, gracias, Padre, porque la palabra tuya siempre tiene algo para nosotros. La palabra tuya siempre tiene algo especial para nosotros. Te pedimos que esa palabra penetre en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, pueda examinarnos, pueda, Señor, redarguirnos, y que cada día podamos ser mejores. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias. Aleluya. Amén. Pues vamos a tener un tiempo, hermanos, para meditar en la palabra. Tome su lugar. Tome su lugar. Hay muchos temas, hermanos, muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña, pero estoy yo convencido, hermano, estoy totalmente convencido, y no porque sepa mucho, sino porque hemos leído la Biblia en alguna ocasión, en algunas ocasiones hemos visto la Biblia, y uno de los temas recurrentes en la Biblia, hermano, tiene que ver con lo que es la autoridad. A lo mejor ahorita que usted empiece a escuchar este tema, podrá darse cuenta que pues es un tema muy importante en la palabra. ¿Ven? Estaba platicando con los hermanos de las 10, ya los bauticé con ese nombre, los hermanos de las 10, ustedes son los hermanos de las 12. ¿Amén? No hay ningún problema, ¿verdad? Porque uno dicen los hermanos de la mañana y los hermanos de la tarde también. Y estaba platicando con los hermanos hace un rato que cuando nosotros vamos entendiendo lo que es vivir en el reino de Dios como tal, nosotros tenemos que saber, hermano, que no son mandamientos rígidos a los cuales hoy nos tenemos que someter. Aunque la palabra de Dios dice, hermano, y está muy claro que la palabra de Dios dice que nos tenemos que doblegar al Señor, someter al Señor, pero debemos de entender, hermano, que hablar de ciertas cosas de la palabra no son como mandamientos fríos que nos tenemos que hacer ya. De hecho, yo me doy cuenta, hermano, cuando platicamos, cuando aconsejamos, cuando estamos con las personas, que finalmente, hermano, todos vivimos por las decisiones que hayamos tomado. Esto no quiere decir, hermano, que Dios no tenga el control de nuestras vidas o que no tenga el control de las cosas, pero finalmente, hermano, si yo decido mal, si yo tomo una decisión equivocada, pues tendré que enfrentar el resultado de esas decisiones. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, en ocasiones, hermano, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios nos enseña a vivir bajo principios espirituales. Amén. Bajo principios espirituales.
Y esos principios espirituales, hermano, no cambian. ¿Por qué digo que no cambian, hermano? Porque no cambian, porque son principios establecidos por Dios. Amén. Si usted dice, yo quiero que Dios me bendiga y que Dios me bendiga y Dios me bendiga, Dios sí lo quiere hacer definitivamente, pero si tú no entiendes lo que es, por ejemplo, el principio de sembrar, pues nunca vas a tener cosecha. ¿Estamos? Porque la Biblia dice, hermano, que hay un principio de la siembra y la cosecha. Entonces, ese principio no cambia. ¿Por qué? Porque lo estableció Dios. Dios lo estableció, lo instituyó. Y, hermano, quiero decirle que muchas veces, sin darnos cuenta, estamos, hermano, siendo beneficiados por ese principio. Por ejemplo, hay principios como el que dice, hermano, honra a tu padre y a tu madre para que sean tus días de bendición sobre la tierra. Amén. Y aunque no seamos cristianos, o sea, aquí quiero recalcar algo, hermano. No necesariamente los principios aplican nada más para los cristianos. Si una persona, hermano, honra a sus padres, le va a ir bien, porque es un principio de Dios. La misma Biblia dice que Dios permite que llueva sobre justos y injustos. Pero yo creo que si una persona, hermano, si una persona siembra su maíz, o siembra y llueve, ¿le va a ir bien o no le va a ir bien? Sí, le va a ir bien. Porque entendió que para poder cosechar hay que sembrar. Pero cuando nosotros lo llevamos al terreno ya de la vida cristiana, de nosotros como creyentes, hermano, hay veces que nos cuesta trabajo entender que esos principios son necesarios para que nosotros los llevemos a cabo, hermano, y eso va a determinar cómo vivimos en el reino. En el reino no son mandamientos, en el reino son principios que nosotros tenemos que llevar para realmente vivir como Dios quiere. Ahora, uno de los temas, hermano, que pues yo he tratado de explicar estos días que tiene que ver con el reino, es el asunto, hermano, de las autoridades. Ahorita usted me va a entender un poco más en relación a esto, porque hablar de autoridad, hermano, es un tema que ahorita yo creo que de seguro muchos van a decir, ya sé qué va a decir el pastor, ¿no? Que nos tenemos que obedecer y que tenemos que someternos a la autoridad y ya. Y se ve como algo frío, como algo así sin sentido, pero no, hermano. Porque cuando entendemos las cosas en un contexto, hermano, así de lo que yo estoy marcando, en el sentido espiritual, en el sentido que es un principio, entonces nosotros empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Por qué de otra manera, hermano? Porque yo creo y estoy convencido, y yo lo mencioné hace 8 días, en el caso de José. José, hermano, tenía muy claro lo que era su vida en relación a cómo vivía, a cómo hacía las cosas. No era ese joven que le imponían las órdenes y las hacía regañadientes, no, sino él estaba convencido, hermano, de que todo lo que él estaba haciendo finalmente era porque Dios se lo permitía, o Dios tenía el control de las cosas y él no tenía más que obedecer a lo que se iba presentando. En este caso, cuando su padre le decía, José, ve a ver a tus hermanos y dime cómo están, él obedecía, porque él estaba sometido a sus padres. Y yo mencionaba hace rato también, hermano, el asunto de Jesús, que Jesús, hermano, finalmente cuando después de que él lo encuentran sus papás pensaban que se había perdido, pero no, él estaba hablando con los hombres religiosos de aquel entonces, debatiendo. Dice la Biblia que él sabía que estaban los negocios de su padre, pero él se regresó con sus papás terrenales, y dice la Biblia que él se sometió a ellos. Entonces, hay como que en la Biblia, hermano, una especie de espíritu ahí, hermano, o una esencia en la vida de los hombres de Dios que podían entender el asunto del sometimiento muy claramente, que muchas veces a nosotros nos cuesta trabajo hacer. Ahora, la diferencia muchas veces radica, hermano, en que los hombres de la Biblia, hermano, vivieron con autoridades muy diferentes a las que nosotros hoy vivimos, pero supieron en esencia saberse someter a esas autoridades. No fueron así como hoy, hermano, que estamos viviendo tiempos donde hay mucha guerra en contra de la autoridad. De hecho, hermanos, ustedes saben
ustedes reconocen que hoy estamos viviendo tiempos donde la autoridad es menospreciada, ignorada y hasta rechazada. Pues eso lo vivimos en las noticias, vivimos allá y acá, hermano, constantemente este tipo de noticias. Y es por eso, hermano, que nosotros nos tenemos que dar cuenta por la palabra qué es lo que realmente está sucediendo. Porque, vuelvo a repetirles, no es lo mismo saber algo que vivirlo en la esencia. En la esencia de mi vida yo tengo que saber, hermano, a qué se refiere cuando habla sobre sometimiento y sobre autoridad. Ahora, normalmente, hermano, cuando nosotros tocamos este tema de autoridad, es un tema muy general, muy amplio. Pero nosotros tenemos que ver, hermano, algunos principios que están claramente en la palabra. Pero es que estos principios, hermano, nosotros los tenemos que bajar a nuestra vida, aterrizarlos a nosotros. Para ello quiero, hermano, primero que leamos Romanos 13, versículo 1 y 2. Vamos a ir leyendo, hermano, después vamos a usar unas láminas, pero quiero que leamos primeramente estos versículos, estos textos de la Biblia, 13, 1 y 2. Vamos a ver lo que dice la palabra. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, hermano, Romanos 13, 1. ¿Cómo? Miren, déjenme leer la nueva versión internacional. Estaba en otra versión. Dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Amén, hermano. Ahora, hablar de esto así de golpe y así, hermano, como decir, a ver, entonces yo me tengo que someter a toda autoridad. Sí, hermano, pero vamos a ir viendo las cosas en su justa dimensión. Primera cosa que yo le quiero decir, hermano, es, según la palabra de Dios, hermano, toda autoridad es puesta por Dios. Esto establece un principio del reino. ¿Por qué un principio del reino, hermano? Porque usted dirá, bueno, usted viene hablando del reino y del reino, que Dios tiene control de todas las cosas. Sí, ¿y sabe cómo lo hace Dios, hermano? Dios lo hace poniendo autoridades en el mundo para que el mundo, hermano, no viva en anarquía, para que el mundo viva en un gobierno establecido por Dios, hermano, finalmente, y de esa manera Dios tiene el control. Ahora dirá, hermano, pero muchas autoridades no son cristianas. Eso es lo sorprendente de todo esto, hermano. Eso es lo sorprendente de todo esto. Yo le quiero recordar que hay un pasaje, hermano, donde, una narración toda muy dramática, hermano, porque Dios quiere sacar a su pueblo de Egipto. Y Dios lo quiere sacar y Faraón se resiste. Pero ¿sabe quién dice la Biblia, hermano, que endurecía el corazón de Faraón? La Biblia dice que lo endurecía Dios. ¿Por qué, hermano? Por alguna razón, por unos planes que Dios tenía. Pero aquí lo que tenemos que ver, hermano, es que Dios usa a toda autoridad, Dios la usa para establecer un control, por decirlo así, de gobierno que Él ha establecido, aunque los gobiernos en ocasiones hagan lo malo o no hagan lo correcto. Sin embargo, Dios en su palabra dice que toda autoridad es puesta ¿por quién? Es puesta por Dios. Ahora, aquí está hablando de autoridades públicas, pero cuando nosotros lo vamos bajando esto lo vamos bajando a la familia, lo vamos bajando a la iglesia, lo vamos bajando al trabajo, esto aplica igual, hermano. Esto aplica igual, porque no son principios que apliquen nada más para una cosa o para otra. Aplican porque son principios de Dios. Entonces, hermano, es como si yo, por ejemplo, la Biblia me habla de sembrar para cosechar, el principio de la siembra y la cosecha. Si yo siembro, hermano, supongamos que yo soy una persona, hermano, que siempre tengo visitas, me visitan, siempre doy comida, por ejemplo. ¿Eso no cuenta como sembrar? Sí cuenta. ¿Por qué, hermano? Porque Dios está viendo mi generosidad. Y si a toda persona, quiero un taquito, yo le doy un taquito. Vecino, un taquito. ¿Eso cuenta como siembra o no cuenta como siembra? Sí, porque es un principio de Dios. ¿Por
Porque la Biblia no te dice, tienes que dar específicamente esto. La Biblia te dice, siembra, comparte, da. Más bienaventurada cosa es que dar que recibir. Entonces, hermano, yo debo de entender, ahora no lo hago nada más por esa intención, pero yo debo de entender que si yo siembro, voy a tener ¿qué? Bendición por la actitud que yo tuve en el reino. De igual manera, cuando hablamos de autoridad, hermano, aunque está hablando en este pasaje de autoridades públicas, hermano, nosotros debemos de entender que eso también aplica en el nivel de hogar. Y no voy a tocar ahorita los textos que hablan sobre los padres o sobre los esposos, esposas, no lo voy a tocar, pero quiero que entendamos, hermanos, que eso es un principio espiritual de Dios, que nosotros debemos de entender que toda autoridad es puesta por ¿quién? Es puesta por Dios. Hermano, pero es que no es del partido que yo le voy. No te está hablando del partido de nada. Te está hablando que simple y sencillamente, hermano, que toda autoridad es puesta por Dios. Vamos a ver otra cita bíblica que se encuentra, hermano, precisamente en Daniel 2:21. Daniel 2:21, hermano, sí la voy a leer en la Reina Valera porque me ayuda un poquito más a explicar. Daniel 2:21 dice de la siguiente manera. En la Reina Valera, usted va a leer la nueva versión, pero no hay ningún problema, pero es muy parecida. Dice: 21. Iba a leer otro, perdón, hermanos. Iba a leer otro versículo, pero es 2:21. Dice de la siguiente manera: Él muda los tiempos, o ellos cambian los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces aquí debemos entender dos cosas, hermanos, dos cosas que hemos venido hablando. ¿Quién es el que cambia los tiempos? Es Dios. Yo puedo estar viviendo un tiempo, una temporada, y de repente Dios quiere que yo viva otra temporada conforme a sus planes, no conforme a lo que yo quiero. Por eso la virtud, hermano, de toda persona es tener comunión con Dios para saber qué tiempo estamos viviendo. Acuérdense que la Biblia dice para todo hay tiempo, pero aquí lo que es de llamar la atención es que ¿quién quita y quién pone reyes? Es Dios. Dios tiene una soberanía por encima de todos, hermano, que Él determina quién está. Ahora, en aquel entonces eran reyes, ahora en nuestro tiempo pueden ser presidentes. Pero ¿por qué dirá, hermano, es que como ya no hay reyes, ya no aplica el principio? No, sí aplica, porque Dios sigue siendo Dios. Y Dios, hermano, en aquel entonces eran reyes, ahora son presidentes o son mandatarios, como le quiera llamar. Pero Dios aplica el mismo principio porque Dios sigue teniendo el control de las cosas. O sea, Dios puede decir, ahora está este presidente, pero ahora ya no más va a estar. Yo me acuerdo que por mucho tiempo, hermano, nosotros teníamos como que una idea errónea, nosotros los cristianos. Nos enfocábamos más a un partido que según ese partido nos daba garantías para hacer cultos y todo eso. Pero, hermano, no estoy hablando ahorita, quiero que lo tomes que yo soy a favor de un partido en contra de otro, no. Pero erróneamente, hermano, como que ya a ciegas votábamos por un partido porque decíamos, no, es que con ese partido pues al menos nos da permiso de hacer cultos, ¿no? Y no tenemos ningún problema. Pero lo que no sabíamos, hermano, es que finalmente el que hace los cambios en un país, en una nación, es Dios. Dios es el que determina. Ahora va a estar este gobernando, ahora ya no más, va a estar otro gobernando. Y lo que nosotros debemos de entender, hermano, en esto que estamos hablando, es reconocer la soberanía de Dios para este asunto. Por eso es que nosotros, cuando nosotros vamos a votar, dicho sea de paso, ya hago un paréntesis aquí, hermano, hago un paréntesis, que es el mismo tema, hermano, no votemos por votar. No digamos, ay, pues es que yo me casé con este partido. No, hermano, póngase a orar. Póngase a orar porque quién sabe finalmente quién va a ser el que va a gobernar, hermano, es Dios. Y nosotros tenemos que estar, hermano, en consonancia con la voluntad de Dios. Pero mire, de repente hoy como que pareciera que solamente es un asunto de partidos, y no es un asunto de partidos, es la soberanía de Dios. Dios tiene control. Por eso cuando hablo del reino, hermano, hablo de esto. Es un principio
principio en el cual Dios dice, no, es que yo no pierdo el control del mundo me pertenece, mía es la tierra y su plenitud, dice la Biblia, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Y qué hace Dios? Dios quita y pone reyes conforme lo que Él ha determinado. Y usted dirá, ay hermano, ¿cuándo nos ponen un presidente cristiano? No sé, si no es la voluntad de Dios. A lo mejor llega otro más perverso, pero ¿sabe por qué Dios lo hace, hermano? Muchas veces Dios lo hace por traer juicio a muchas naciones. Porque quien lo hace es Dios, no lo determina el hombre. Ahora, esto, hermano, es de llamar la atención por lo que voy a mencionar, que es un texto dramático. Yo le llamo dramático, hermano, porque está en Juan 19:10 sobre Jesús, hermano, que él sabía el asunto de la autoridad. San Juan 19:10, mire, a mí me gusta mucho este pasaje 19:10 de Juan, porque nos enseña algo muy claro. Estando Jesús, hermano, ya siendo enjuiciado para ser crucificado, voy a leer el 9. Bueno, el 8 dice, cuando Pilato oyó decir esto, espero que ya lo tengan, amén. Dice, cuando oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Escuchen, porque vamos a tratar de leerlo. No soy muy bueno así para leer, pero vamos a tratar de leerlo así como es. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Hermano, muchas veces la gente que no conoce a Dios tiene más claro lo que es el asunto de la autoridad. No está diciendo algo equivocado este hombre. No está diciendo algo equivocado, está diciendo una verdad clara. Yo tengo la autoridad. Ahorita le voy a platicar una anécdota, espero que no se me olvide. Pero ¿qué le dice Jesús, hermano? ¿Le contradice lo que dice? No. Dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Hermanos, finalmente, ¿quién crucificó a Jesús? Ellos. La autoridad de aquel entonces, hermanos, se encargó de llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Hermano, entendamos esto. Jesús no se puso en contra de este hombre, de su autoridad ni nada, sino que reconoció, pero le hizo ver algo. Le dijo, por sobre ti, porque tú tienes autoridad, sí es cierto, tienes autoridad, pero no tendrías autoridad si no te fuera dada de arriba. Y entonces, hermano, lo que debemos entender es que en aquel entonces estos hombres tan malos y perversos llevaron a Jesús a la cruz del Calvario. Pero ojo, hermano, con lo que estoy diciendo, Dios lo permitió porque Él tenía el control de las cosas. Entonces Dios usó esa autoridad establecida en aquel entonces para llevar a Jesús a la cruz del Calvario. No estoy diciendo una herejía, estoy diciendo una verdad espiritual, hermano, que Jesús mismo, cuando Él llega ante este hombre, Él sabe que tiene una autoridad para hacerle algo. Si no, hermano, porque Él le dice, si no me podrías hacer nada, si no tuvieras la autoridad dada por Dios. Hermano, la autoridad espiritual, la autoridad que tiene cualquier hombre, aunque no conozca a Dios, es una autoridad espiritual, y es ahí donde nosotros tenemos que fundamentar lo que estamos hablando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios a través de eso gobierna. Entonces, si yo vuelvo a repetirle, si yo traigo esto al terreno de mi trabajo, al terreno de mi familia, hermano, nadie de los que estamos aquí puede vivir sin autoridad. Vuelvo a repetirlo porque parece que no soy yo. Nadie de los que estamos aquí puede vivir sin una autoridad delegada por Dios. Nadie. Sería un peligro, hermano, que nosotros fuéramos la única autoridad o nuestra máxima autoridad. Sería un peligro, ¿sabe por qué, hermano? Porque entonces Dios, ¿cómo te gobierna? Dios, ¿cómo te dice algo?
Por eso esa idea o ideología de no querer tener autoridad no viene de Dios, hermano. ¿Saben de dónde viene? Viene del diablo. Porque el diablo siempre le ha hecho creer al hombre que sin Dios puede hacer las cosas. Y Dios dice, no, tú no puedes. Y hermano, desde Génesis hasta a hoy en día, y desde que el diablo se rebeló contra Dios en el cielo, hermano, hay un espíritu latente que es ocupar el trono de Dios para yo hacer lo que yo quiero. Por eso vuelvo a insistir en eso que he venido diciendo, hermano. Si a ti Dios te dio una palabra y tú la pones como la última palabra y se hace porque Dios me lo dijo, hermano, estás equivocado. ¿Por qué, hermano? Porque toda palabra, aunque sea de Dios, tienes que llevarla a una autoridad. Si tú eres casada, o si tú tienes a tus papás, papá, Dios me dio esto, papá, mira, Dios me puso esto, tú tienes que llevarla con tu autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque hoy lo que hacemos es que es como si tu hijo dijera, o alguien dijera, pues me voy de la casa y ¿por qué te vas? Dios me dijo, caray, pues Dios te dijo, pues ¿qué puedo hacer? Está mal ese concepto, ¿sabe por qué, hermano? Porque nos ponemos por encima de la autoridad, y toda autoridad, hermano, toda autoridad es puesta por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que Él pueda guiarnos por un camino correcto. Toda persona que toma la decisión de vivir sin autoridad, no creo, hermano, que le vaya muy bien. No creo que le vaya muy bien. Según la Biblia, según lo que vemos, hermano, por ejemplo, en José, y lo que vemos en Jesús, es que fueron personas que entendieron en su momento lo que era la autoridad, hermano, y cumplieron con el propósito de Dios cabalmente, y les fue bien. Les fue bien, ¿por qué? No porque hayan obtenido un beneficio personal, sino les fue bien porque de esa manera honraron a Dios y cumplieron el propósito de Dios. Entonces la autoridad, hermano, de alguna manera es algo espiritual, no es algo carnal ni algo tedioso. Entonces es como si una esposa dijera, ay, tengo que obedecer a mi esposo, y ay, o el hijo dijera, ay, mis papás ya me tienen chocado, y todo eso. Cuidado. Porque eso, hermano, representa que no estamos entendiendo lo que es una autoridad puesta por Dios. Y a mí lo que me llama la atención, hermano, es que Jesús desde chico entendió eso. Jesús vivió con eso. Jesús no tuvo ningún problema. Porque mire, ahora voy a pasar a esto. Voy a poner algunas citas bíblicas o algunas láminas que nos van a ayudar, hermano, para ir comprendiendo lo que es la autoridad. Porque mire, no es lo mismo, hermano, yo se lo digo así porque es necesario que nosotros podamos aterrizar un poquito más en nuestra vida. No es lo mismo saber sobre el tema de autoridad que vivirlo, que ponerlo en práctica. ¿No? Porque tú puedes decir, no, sí, yo sé que me tengo que respetar a mis padres, no, mis padres, sí. Sí, pero si tus papás te dicen a todo, sí, hijo, está bien, pues tú eres el hijo más feliz del mundo. Papá, ¿puedo ir allá? Sí, hijo, vete. Papá, ay, qué bonita autoridad tengo, ¿no? Bien padre, ¿no? Digo con todo respeto. Pero si un día tu papá te dice, no vas a salir. No, hijo, no vas. Pero hijo, no vas, no, hoy no puedes salir, por X razón. No estoy diciendo que sean padres autoritarios, pero por alguna razón los papás te dijeron, no vas. Ahí es cuando verdaderamente se ve si hemos entendido el asunto de autoridad. Porque yo le hacía la pregunta a los hermanos. Jesús, siendo hombre y siendo un joven, se dedicó a la carpintería con su papá. ¿Estamos? ¿Y cómo creen que lo trataba el papá? No, hijo, no hagas el serrucho porque te van a salir callos y eso quiere ser ungido y que tal un ungido con callos. No. Quédate ahí sentado. ¿Usted qué lo trató así el papá? O sea, pensemos un poco. O le decía, agárrale. Ahora la carpintería, hermano, yo se los he explicado. La carpintería que hoy hacemos, la verdad, la carpintería que hoy hacemos, hermano, es muy fácil. Porque te encuentras un tablón así y tú le dices al de la maderería, oiga, córtemelo así, y te lo cortan, hermano, con unas máquinas muy especiales, y llegas a tu casa, hermano, y te ensuciaste. ¿De verdad? Pero la carpintería que se hacía en aquel entonces era
hacían una tabla, un tablón, cómo sacaban madera de un árbol, era tirar un árbol, era cerrarlo, era, no sé, con lo que tenían en aquel entonces. Pero no se oye, hermano, la Biblia solamente nos da estos puntos así claros de cómo vivían la autoridad. O sea, yo lo que quiero resaltar es cómo los hombres de Dios, hermano, entendían la autoridad y lo vivían, porque no es una cuestión de saberlo, sino de vivirlo. Es como si tú dices, ay, ojalá que me toque un jefe bonachón, ¿no? Todo bien. Y si te toca un jefe de esos locos o groseros, ¿qué vas a hacer? Ay, no, a ese no le someto. Tenemos que verlo, hermano. ¿Por qué? Porque el asunto de la autoridad es una cuestión que debe de estar insertada en nosotros y no cuestionarla. ¿Por qué, hermano? Porque eso honra a Dios y Dios nos va a honrar cuando honremos eso. Parece trabalengos, pero no es trabalengos, hermano. Es decir, cuando yo honro a mi autoridad inmediata que tengo, que Dios puso en mi vida, hermano, yo la honro, entonces Dios me va a honrar a mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy viendo a la persona, yo estoy viendo a Dios por encima de esa persona, sabiendo que de esa manera Dios tiene cuidado de mí. La autoridad no es una cuestión, hermano, porque nosotros tenemos conceptos así como erróneos, equivocados de la autoridad. Pensamos que la autoridad es algo feo, y no. En la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que es algo que Dios diseñó para que nosotros tengamos protección espiritual y para que nuestra vida sea, hermano, gobernada de alguna manera por Dios. Dan gloria al Señor, hermanos, amén. Hasta ahí vamos bien. Entonces, la primera lámina que quiero mostrar es esta. Amén. Y la cita bíblica es Mateo 21. Vamos a la cita bíblica, hermano, es de llamar la atención. Mateo 22, versículo 21. Dice de la siguiente manera. Bueno, voy a leer un poquito antes, hermano. Voy a leer específicamente, hermano, el versículo número 16. El 16 dice, ahora sí me voy a regresar a la nueva versión internacional, perdón, porque quiero verla en esta versión y ir comprendiendo un poquito más la palabra del Señor, hermano. Veamos el contenido de todo esto que es muy hermoso. Dice, enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo a la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquí, hermano, ha habido muchas interpretaciones de esto. Muchas interpretaciones. Yo creo que alguna vez ha oído que Jesús se refería a esto y lo otro, pero no. Cuando leemos la Biblia, se mandaron a acuñar monedas en aquel entonces precisamente porque era para recaudar impuestos. O sea, ya en ese entonces, hermano, ya había monedas. Por ejemplo, en nuestros billetes que tenemos las imágenes, hermano, de los presidentes o de personas importantes que hay en nuestro país. Ahora, en aquel entonces, hermano, habían monedas que eran especialmente, como por decirlo así, necesarias para poder pagar impuestos. Si yo quería pagar impuestos, yo me tenía que hacer de una de esas monedas. Yo no podía decirle a los recaudadores de impuestos, ¿saben que le traigo 5 gallinas? ¿Estamos? ¿Qué hicieron? Acuñaron estas monedas para que yo, híjole, tengo que pagar mis impuestos. Bueno, las cambio con alguien que las pueda cambiar y me consigo esa moneda para pagar mis impuestos. Eran monedas especiales.
Por eso Jesús dice, a ver, tráiganme la moneda que usan para pagar impuestos. Jesús no está cuestionando otra cosa, hermano. Yo lo que quiero que se enfoque en esto. Jesús no está cuestionando, no, pues que la imagen de esto y que la imagen de aquello. No, él sencillamente está diciendo, ¿dónde está la moneda? Ah, pues aquí está. Le enseña la moneda y le dice, ¿de quién es esta imagen? O sea, ¿a quién le pertenece? Pues al rey. Pues llévensela al rey. ¿Dijo Jesús que ya no diéramos impuestos? No, Él está diciendo, pues si ellos están demandando eso, pues dénselo, porque Jesús sabía, hermano, Jesús sabía que había que reconocer a una autoridad, porque Él sabía que no había autoridad si no había sido puesta por Dios. Y si ellos, hermano, estaban pidiendo el impuesto, pues ellos tenían que cumplir. Es como si yo llegara allá donde se recaudan los impuestos y dijera, es que mire, yo soy cristiano, yo honro a Dios, y yo todo lo que tengo, lo tengo gracias a Dios. Sí, pero no me han dado una cachetada y van a decir, pues, paga sus impuestos, no importa que sea lo que sea. ¿Me explico? Entonces Jesús no se metió en problemas en aquel entonces porque Él sabía que había una autoridad a la cual tenían que reconocer. Él no se metió en problemas, hermanos, de nada. Él no dijo, no, esto está mal, está bien, o acá. Además porque sabía que era una trampa que le estaban preparando. Y Él dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y esto tiene una explicación que en un momento dado lo tendremos que aclarar. Pero, hermano, yo creo que está clara la palabra. Ahora, otro caso más, hermano, la siguiente, por favor. Pablo respetó la autoridad, hermano, respetó la autoridad. A mí me llamó mucho la atención este pasaje que ahorita vamos a leer, hermano, del concilio, que este lo había acusado y dañado injustamente, hermano. Llegó un momento en que Pablo, hermano, dicen por ahí, estaba regando el tepache. Es una expresión que usamos los de México, los chilangos. Estaba regando el tepache, o sea, hermano, se estaba metiendo en un problema, pero no un problema con las autoridades, sino un problema con la autoridad. Fíjense lo que dice, hermano. Lea conmigo, por favor, la cita bíblica de Hechos 23. Hechos 23, hermano, el versículo 1. Vamos a leer del 1 al 5, pero vamos a empezar con el Hechos 23. Perdón que volteé tanto, pero se me olvidó. Dice de la siguiente manera. Pablo se quedó mirando fijamente al concilio y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Imagínense el cuadro, hermano, piense eso. Ananías está ahí, está dando su disertación y el sumo sacerdote le dice, denle unas cachetadas a Pablo, en la boca. ¿Vamos? ¿Ya lo había leído alguna vez esto, no? Para mí, yo lo había leído, pero no le había puesto la atención de vida. ¿Y qué les dice Pablo? Pablo se enoja, hermano, les dice, hipócritas, a ustedes también los van a golpear, los va a golpear Dios. Reaccionó Pablo, porque le iban a dar unos golpes en la boca. Pablo era un humano como nosotros, hermano, pero vea la dimensión de lo que voy a decir. Ya están sentados, dice, ya están sentados para juzgarme según la ley. Esto viene con signos de exclamación, o sea, les gritó, hermano. Y ustedes mismos violan la ley al mandar que me golpeen. O sea, ya se están pidiendo, hermano, al sumo sacerdote. Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, dice Pablo, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué sucedió? Que Pablo le estaba gritando a un hombre que no se sabía que era, que él no se había dado cuenta que era el sumo sacerdote. ¿Está mal lo que está haciendo Pablo, hermano? Pues de momento no, pero él pensaba que era otra persona. Y después se da cuenta de los mismos que están ahí al lado de él y dice, ahora sí que tranquilo, le estás hablando al sumo sacerdote. ¿Y qué dice Pablo? Pablo, hermano, no se siguió diciendo nada más porque él entendió, hermano. En ese momento Pablo entendió
que él estaba ofendiendo a quién, a una autoridad, y él se contuvo. Sería incongruente, hermano, que más adelante escribe que nos sometamos a autoridad, estuviera insultando a una autoridad. Sería incongruente, ¿no creen? Pero en ese momento Pablo, ¿qué hizo? Dice, hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. Porque él sabía, hermano, porque en la ley estaba escrito que no debía de hablar mal del jefe del pueblo. Entonces, hermano, los sumos sacerdotes eran como los jefes del pueblo en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que entienda la esencia de lo que enfrentó Pablo. Es como si tú de repente, hermano, llegas a un trabajo, un ejemplo. Llegas a un trabajo y llega una persona y tú le dices, oye, se acomodan esas cajas, y tú le dices, oh, ¿tú qué? No te metas. Y de repente te dicen, es el jefe. ¿Ya me explico? No, pues tú dirías que discúlpeme, no sabía que fue. Pablo entendió, hermano, que él no podía insultar a una autoridad. En serio, hermano. Si usted no lo ve así, yo sí lo veo así. Pero esto es como para mí una perla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ¿qué es lo que hay hoy en las redes sociales más? ¿Hacia quién ofenden más, hermano? Hacia las autoridades. Se burlan, critican, hablan mal. ¿Por qué, hermano? Porque es un espíritu equivocado que se está viviendo hoy en día. Es más, hermano, ¿cuántos jóvenes no pueden decir, ay, el viejo, el viejito, ya se equivoca, mi papá es un anticuado? Cuidado, porque, hermano, no estamos entendiendo lo que es autoridad, porque la autoridad, hermano, si algo sabía Pablo, es que la autoridad se tiene que respetar. Él lo entendió en un momento, hermano. A mí me hubiera gustado, no por otra cosa, hermano, pero me hubiera gustado presenciar eso, porque yo cuando estaba leyendo esto, hermano, como que de repente pude sentir hasta la pena, la vergüenza de Pablo, hermano, al estar haciendo algo equivocado. Amén. ¿Ya les agarró el frío, hermanos? ¿Se están durmiendo? ¿No, verdad? Fíjense que hace rato hacía menos frío, ahorita está bajando ya la temperatura. Pero todavía me falta como una hora, no creo que se entuman, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí. Aguanten tantito, hermano. Frótense las manos o algo. Y ya para finalizar, hermano, porque todavía me falta, hice muchas láminas, pero no nos va a dar tiempo, es un poquito extenso, pero yo quiero terminar con esta otra. Hay una lámina, por ejemplo, en esta, la siguiente de papel, que yo me hacía una pregunta, hermano, una pregunta. Esta cita bíblica simple y sencillamente habla de cuando Pablo dice, yo mejor prefiero irme directamente con César. Apeló al emperador en aquel entonces, hermano, porque él estaba demandando un juicio justo. ¿Me explico? Y entonces dijo, mejor no, yo soy como ciudadano romano, me voy con la autoridad, directamente con la autoridad. Ahora, lo que yo quiero platicarles, hermano, es que, y hacerles una reflexión, hermano, en relación a cuántas veces a Pablo Dios lo libró de muchas situaciones adversas. Es más, dice la Biblia que lo sacó de la cárcel, lo libró de enfermedades, lo libró de picaduras de mordidas de víboras, lo libró de persecuciones, de muertes, hermano. ¿Y por qué, hermano? Mi pregunta es, ¿por qué en esta ocasión Pablo no recurrió a Dios? Aparentemente. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Pablo sabía que muchas veces la autoridad también puede ser puesta por Dios. ¿Para qué? Para librarnos de algo que venía sobre nosotros, algo malo, o algo, hermano, que no estaba bien. Dios nos libra por medio de ¿quién? Por medio de la autoridad. Entonces, hermano, nosotros no hemos dimensionado el asunto de la autoridad porque nos cuesta trabajo, porque normalmente vemos al hombre, vemos a la persona, y vemos a la persona y nos cuesta trabajo entender que Dios hace algo mucho mayor, hermano. Y estamos hablando que estos hombres no eran unos hombres bonachones o muy buena gente, hermano. Eran los hombres
muy perversos, si se podía decir, hermano, los más perversos de aquel entonces. Sin embargo, hermano, Pablo no estaba viendo a la persona, Pablo estaba viendo que la autoridad que ellos tenían lo podían librar de algo. Estaba yo platicando hace un rato, hermano, una experiencia que yo tuve, me dejó muy marcado en relación a esto que les voy a platicar. Nosotros fuimos, mi esposa y yo íbamos normalmente cuando había necesidad de ir por los profetas. Hoy viven en Estados Unidos, pero antes vivían en México, y nos pedían de favor, hermanos, si íbamos por ellos en algún vehículo para traerlos a un evento. Ustedes saben que pues, en ocasiones se da esa posibilidad. Y, hermano, resulta que esa ocasión nada más había una camioneta disponible. Estoy hablando de hace 15 años más o menos. Había una camioneta disponible, hermano, y creo que no tenían placas. Tenía permiso, pero no tenían placas. Y le preguntamos al hermano, y no habrá problema. No, ustedes pueden ir libremente y todo eso. Fuimos, hermano, y ya de regreso, pues ya venían los profetas con nosotros. Nos detuvieron, varios policías, así como que nos amagaron y nos dijeron que no podíamos circular, nos encajonaron en un lugar, luego nos llevaron al corralón y ya, hermano, de repente, pues ya, y había un evento muy importante acá en la zona de Córdoba, Nogales. Ellos iban a hacer un evento evangelístico de varios días. Bueno, hermano, era una situación muy difícil que estábamos pasando. Y era muy chistoso porque el profeta me volteaba a ver a mí y yo a él, como diciendo, pues, ¿qué hacemos? Y pues yo le echaba la bolita a él porque era el profeta y le decía, pues a lo mejor Dios pensaba, es broma, ¿no? Pero llegó un momento, hermano, en que yo le decía a las personas que miren, si traigo el permiso y no hay ningún problema, no, pero es que aquí todo eso ya saben, lo marean a uno. Yo decía, híjole. Yo me empecé a desesperar, hermano, yo no sabía qué hacer, estaba ya esa tarde tenía que predicar. El evento ya se había, hermano, con decirle que se había hecho publicidad por todos lados, se había anunciado en el radio y todo, y imagínense que no llevara yo el profeta que iba a predicar, Dios mío. Pero bueno, en un momento, hermano, en que el hermano Daniel Espola hizo algo, hermano, que me llamó mucho la atención, pero que yo entendí muchas cosas que tienen que ver con lo que estoy diciendo. Él fue y le dijo a la persona ya encargada, porque estábamos ahí encerrados y le decíamos, ¿qué tenemos que hacer? No, pues tiene que pagar una multa. ¿Y cuánto? No, pues como más de 1,000 pesos, pero hasta el lunes. Santo Dios, ¿no? Y sí, hermano, de repente yo pensé, dije, yo ahorita pues lo que tengo que hacer es salirme a ver dónde puedo conseguirles unos boletos a los hermanos y que se vayan a Córdoba, ¿no? A hacer el autobús. Pero no, hermano, el profeta se acercó con el que estaba encargado, el policía que estaba encargado, y le dijo, mira, dice, yo soy Daniel Espola, yo soy un predicador de la palabra de Dios, yo predico la palabra de Dios. Y el policía se lo dice, dice, mira, ahorita precisamente me esperan porque yo voy a dar conferencias y tú puedes entender que lo que yo voy a hacer es bueno. Mi labor es noble, es buena y tú puedes participar de eso. Pero le dijo, pero mira, lo primero que te quiero decir es que yo reconozco, yo como predicador, que tú tienes la autoridad. Wow, hermano, yo me quedé así. Tú tienes la autoridad para perdonarnos. No te voy a dar dinero, le dijo no te voy a dar dinero, porque eso es incorrecto. Pero tú tienes la autoridad. Y el policía así como que, se sentía bien, ¿no? Porque usted cuando se para con un policía que le dice, ratero, no, el hermano Daniel reconoció ¿qué reconoció? Que tenía una autoridad y que él no iba a violar esa autoridad. Él dijo, tú tienes la autoridad para dejarme ir y nos puedes perdonar porque tú tienes la autoridad. Yo, ay, gloria a Dios, le decía, Señor, que no me veo como un profeta, ¿no? En mi vida yo le había dicho eso, pero entendía, ¿no? Y ya fue, hermano, que ellos nos accedieron a liberarnos, nos dieron una clave inclusive, todo, para no hacerse una larga, pero me llamó mucho la atención eso, ¿no? Que Daniel Espola no dijo, no, yo soy profeta y yo vengo de Dios, no, le dijo, tú tienes la autoridad y reconozco todo. Amén, hermano.
Porque eso es una cuestión del espíritu, no es una cuestión que tú aprendes. No es que tú digas, sí, ya sé, ¿qué te enseñaron el domingo? Que la autoridad, que toda tu autoridad es puesta por Dios. Sí, pero ¿de qué te sirve? Si cuando te llega una autoridad te opones a la autoridad. O llegas a tu casa y te dicen algo y no, ¿y por qué? ¿Yo por qué? Y todo eso. No, es que no has entendido en tu espíritu lo que es autoridad. Y de lo que se trata en esta tarde, hermano, en esta tarde ya fría, hermano, es que podamos entender en nuestro espíritu que la autoridad no es algo que aprendes, sino algo que vives. Y que en la esencia, debería estar insertada en nosotros en cualquier situación que nosotros vivamos. Si voy a un trabajo, hermano, debo de entender que mis patrones son una autoridad puesta por Dios. Que en mi casa, si soy hijo, hay unos padres que son mi autoridad. Si soy esposa, tengo que entender que hay una autoridad puesta por Dios. No es el esposo el que, ya ves, ahora sí haces esto, no, hermano, porque no estoy hablando de autoritarismo, no estoy hablando de algo desvirtuado, estoy hablando de una autoridad puesta por Dios. Y una mujer puede reconocer autoridad en su esposo, hermano, sin ningún problema, y Dios la va a honrar. Porque lo que te quiero yo decir es final a esto: es que toda persona que honra la autoridad de Dios, Dios, hermano, lo va a bendecir. Dios lo va a respaldar. Aunque tu autoridad en el momento, hermano, se haya equivocado. Si un joven le dice a su papá, mira, necesito esto y lo otro, hacer aquello, y el papá le dice así como, no, yo soy papá y me obedeces y todo eso, y hermano hace las cosas indebidamente, si el joven, hermano, espiritualmente entiende lo que es sometimiento, papá, no hay problema. ¿Y Dios a quién va a honrar, hermano? Va a honrar a ese joven. Aunque de momento él no haya visto que haya pasado algo, hermano, pero Dios sí lo ve. Porque Dios dice, bien, estás haciendo bien porque me estás honrando a mí, aunque tu autoridad no sea la autoridad que esté haciendo bien las cosas. Es como nosotros, hermano, si nosotros nos oponemos a una autoridad puesta en un gobierno, hermano, y ahí estamos duro, hermano, ¿cómo nos va a honrar Dios? Si Dios dice, ¿cómo te estás peleando conmigo si yo la puse? Hermano, todo cristiano debe saber que no podemos encontrarnos en un momento dado de nuestra vida peleando contra Dios. A ver, ¿usted se pelearía con Dios abiertamente? No, pues no. Creo que todos nosotros, yo no, ¿cómo voy a pelear con Dios? Pues así nos encontramos, hermano, cuando empezamos a tener algo contra la autoridad. La autoridad, hermano, no es algo que nosotros tengamos que obedecer ciegamente, pero sí tenemos que darle el valor que se le debe dar, porque es puesta por Dios. Cualquier autoridad, hermano, es puesta por Dios. Y estoy hablando entonces, hermano, que así como hay autoridades de gobierno, como lo hemos mencionado ahorita específicamente, también hay autoridades en la iglesia, también hay autoridades, hermano, en los hogares, en las familias, también hay autoridades en las escuelas, en los trabajos. La virtud está, hermano, en que yo tendré que tener una actitud correcta ante esa autoridad, porque es la manera de que yo me someta a Dios también. Porque un día yo le mencioné a una de mis hijas, yo les dije, hija, ¿por qué no haces esto? Porque hay una situación, ¿verdad? No tan grave, pero algo que yo le he dicho a una de mis hijas. ¿Por qué no haces esto, hija? Dice, dices que no he podido, da flojera y cosas. Dije, te la voy a poner más fácil para que me entiendas. Iba yo manejando, íbamos rumbo a su casa, y le dije, hija, si ahorita tuvieras a Dios frente a ti, o sea, que tuvieras la oportunidad de ver a Dios, le platicaba el caso de Moisés, ¿no? Que se metía en una tienda y ahí la presencia de Dios llegaba y Dios hablaba con él como si fuera su amigo. Y me dice, no sé qué me dijera Dios. No. ¿Qué te imaginas que me dijera Dios? Y se voltea y me dice, pues lo que tú me estás diciendo. Sí, porque Dios usa las autoridades ¿para qué, hermano? Para hablar, pero no lo hemos entendido. Porque siempre vamos a la persona. Me cae bien o no me cae bien, o ahí medio me llevo. No lo filtres por ese lado, hermano. Toda autoridad es porque Dios de esa manera también nos puede hablar. Y entonces, hermano, el sentido que nosotros estamos dando de las cosas es que es el sometimiento a una autoridad, hermano, es algo espiritual.
Algo espiritual no es aquel que dice, ay, me sé muchos textos de la Biblia, o conozco esto o aquello. Hermano, una persona espiritual es el que sabe reconocer lo que Dios le pone y para qué lo pone, porque eso es, hermano, precisamente la manera en que Dios tiene de guiar a su pueblo, de guiar a las familias. ¿Se imagina, hermano? Usted sabe muchos casos. En una casa donde no hay autoridad, ¿qué pasa? ¿Se imagina que en una casa no hubiera autoridad? Los hijos hacen, se dicen y entran, salen y esto, lo otro, lo hemos vivido. Pero cuando hay una autoridad, hermano, que se reconoce, una autoridad que sabe que es autoridad, porque a veces a algunos se nos prende el foco 20 años después, ¿verdad? Y, ay, de verdad que yo soy autoridad, ¿no? Cuando somos autoridades, sabemos que somos puestos por Dios y las demás personas reconocen que es autoridad, hermano, las cosas empiezan a ponerse en orden. Amén. Por eso el secreto está en ¿quién es tu autoridad? No, pues no tengo. Híjole, hermano. He ahí el problema. Porque esencialmente tendríamos que estar reconociendo autoridades como las que tenemos, pero también autoridades espirituales, autoridades familiares. Tú no puedes como varón decir, no, pues yo me mando solo. No te pongas como última autoridad, ¿no? Yo no me pongo como última autoridad. Soy el pastor, soy el varón, y pues ¿quién me dice algo? No, yo también me pongo bajo autoridad. ¿Por qué, hermano? Porque es lo mejor que me puede haber pasado en mi vida. Cuando nosotros entramos en una cobertura espiritual, hermano, no fue como una cuestión legal. Pues voy a meterme en un ministerio y me van a dar cobertura y me van a visitar y me van a ayudar. No tiene nada que ver con eso, hermano. Es una cuestión espiritual. Si yo me someto a una autoridad espiritual, hermano, estoy reconociendo una autoridad de Dios en mi vida para mi bien, para que me vaya bien, hermano, porque Dios en su palabra dice que todo aquel que se somete a una autoridad y camina como el ejemplo de José, hermano, Dios te va a ir bien, Dios te va a honrar por haber hecho eso. Y, hermano, nosotros tenemos que entender eso. La Biblia dice, ya no me voy a meter al Nuevo Testamento, hermano, porque falta mucho. No crean que eso es todo. Falta mucho. Usted dirá, hermano, es que no habló de esto. Falta mucho. Pero yo quiero sentar estos principios, hermano, en nuestras vidas. Que el sometimiento es espiritual, hermano, y tenemos que aprender a vivir con eso. ¿Dan gloria a Dios, hermano? Bueno, pues ya nos vamos, hermano, porque ya los veo que están estudiando ya mucho, hermano. Y no tenemos café caliente. Póngase de pie, vamos a orar y agradecer. Póngase de pie. Cierre sus ojos, hermano. Meditemos. No se vaya con esto como una enseñanza más o como algo que estuvo muy bien y ya, yo sé que hay autoridades puestas por Dios y ya. El asunto es más que eso, hermano. Si verdaderamente estamos sometidos a las autoridades, si realmente tú en tu vida reconoces autoridad. No te estoy diciendo, hermano, que porque eso sea algo que a mí me convenga. No, hermano, te lo estoy diciendo porque tú tienes a lo mejor tu esposo, o joven, a lo mejor tienes a tus padres, a lo mejor en tu mismo trabajo, hermano, te ha costado trabajo entender lo que es la autoridad, has tenido dificultades. Hermano, no hay mejor cosa que Dios ha establecido que nos puso autoridades para tener un paraguas sobre nuestras vidas y vivir gobernados por Él finalmente. Honra tu autoridad, hermano, honra, reconócela. Cualquiera que sea tu autoridad, di, Señor, gracias por la autoridad que me diste. A lo mejor es mi esposo, a lo mejor no hace las cosas bien, a lo mejor seguido se equivoca, pero es tu autoridad y honralo. Honra esa autoridad que Él tiene delegada de parte del Señor, hermano, hermana, porque eso te va a dar a ti también honra de parte del Señor. Joven, si tus papás no te entienden en ocasiones, entiende que tú tienes que honrar a tu autoridad y Dios te va a honrar en un momento dado, te va a levantar si tú honras a tu autoridad. Varones, busquen una autoridad espiritual. Sométanse a esa autoridad y se van a dar cuenta que el que está bajo autoridad es porque ha aprendido autoridad también. Y el que va a tener en autoridad a alguien es porque ha aprendido a estar bajo autoridad. Señor,
No queremos vivir sin gobierno tuyo, no queremos vivir sin esa autoridad que tú has mandado por medio de personas para que, Señor, nosotros vivamos gobernados. Gracias, Padre, porque este tema es algo espiritual y es algo muy importante en nuestras vidas. Amén.